No sé exactamente en qué momento todo se volvió oscuro. Solo recuerdo el sonido, un rugido profundo que venía desde abajo, como si la tierra misma estuviera rompiéndose. Estaba en casa, un edificio viejo, nada fuera de lo normal. Una tarde tranquila, sin advertencias, sin alarmas. Y luego el suelo se movió, primero suave, como un mareo, después violento, incontrolable. Los muebles se desplazaron, los cuadros cayeron, el ruido del concreto quebrándose llenó el aire. Intenté correr hacia la puerta, pero no llegué. El mundo se dobló sobre sí mismo, y de repente, todo se apagó. Cuando abrí los ojos, no sabía si habían pasado segundos o minutos. No veía nada, solo polvo, un silencio pesado, espeso, interrumpido por pequeños crujidos. Respiré y el aire me quemó la garganta. Polvo en cada inhalación. Tosí. El pecho me dolía. Traté de moverme y sentí el peso. Toneladas de escombros presionando mis piernas, mi cintura. No podía levantarme. Apenas podía mover los brazos. Mi primer pensamiento no fue el dolor, fue la confusión. ¿Estoy vivo? Me lo repetí varias veces, porque el cuerpo estaba ahí, pero la realidad no tenía sentido. Intenté gritar, pero el sonido salió débil, ahogado, como si el lugar se lo tragara. Nadie respondió. No había voces, no había sirenas, solo el sonido distante de algo cayendo en algún lugar del edificio. El polvo seguía flotando, y con cada respiración sentía que el aire era menos, más pesado, más caliente. Llevé la mano al pecho. Mi corazón latía rápido, demasiado rápido. Y entonces llegó el miedo real. No el miedo inmediato del impacto, sino ese miedo lento, frío, que se instala cuando entiendes tu situación. Estaba atrapado, completamente atrapado, en la oscuridad, sin saber si alguien sabía que yo estaba ahí. Intenté mover las piernas otra vez. El dolor fue inmediato, profundo, un dolor que no grita, que paraliza, y supe que forzar el cuerpo sería un error. Respiré hondo, o lo intenté, porque el aire no entraba bien. Cada respiración levantaba más polvo, y comencé a entender algo aterrador. No iba a morir aplastado. Si moría, sería por el aire, por el tiempo, por el pánico. Cerré los ojos aunque ya no veía nada. Traté de pensar con claridad, pero la mente iba más rápido que la realidad. Imágenes de rescates, de personas sacadas de los escombros, de gente que espera horas, días. Y entonces apareció la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y si nadie viene? Mi boca estaba seca, la lengua pesada. Intenté tragar saliva y no había. El cuerpo ya estaba entrando en modo supervivencia. Sentía calor aunque estaba rodeado de concreto frío. El sudor corría por mi espalda. Atrapado, sin poder moverme. Pensé en mi teléfono. Con cuidado moví la mano. Sentí el bolsillo. Estaba ahí, intacto. Una chispa de esperanza. Lo encendí. La luz iluminó apenas unos centímetros. Concreto roto, cables, polvo, nada más. Señal, 0. Batería, 42%. El reloj ya estaba corriendo. Y yo lo sabía. Cada minuto que pasaba el oxígeno se reducía. El polvo se asentaba en mis pulmones. Y el pánico intentaba tomar el control. Tuve que decirme algo en voz baja, casi como una orden. No entres en pánico. Porque entendí una verdad brutal en ese momento. Aquí abajo, el pánico no te da fuerza, te quita tiempo. Y el tiempo era lo único que tenía. El tiempo bajo los escombros no se siente como el tiempo normal. Los segundos no avanzan, se estiran, se aplastan igual que tu cuerpo.
No sabía si habían pasado 10 minutos o una hora, solo sabía que el aire se sentía diferente, más espeso, más corto, como si cada respiración fuera prestada. Traté de mover el pecho lentamente para no levantar más polvo, pero el cuerpo no entiende de calma cuando el miedo ya está dentro. Mi respiración se aceleraba sin permiso, y con cada inhalación sentía como algo seco raspaba mi garganta. Mis pulmones ardían, y entonces empecé a escuchar cosas, sonidos pequeños, casi imaginarios, un crujido aquí, un golpe lejano allá. El edificio seguía moviéndose, acomodándose después del colapso, y cada sonido hacía que mi mente pensara lo peor, otro derrumbe, otra carga encima. El miedo no viene solo, trae pensamientos, trae imágenes, trae errores, y el primer error que casi cometo fue gritar con todo lo que tenía, pedir ayuda sin control. Pero me detuve a tiempo porque entendí que gritar no crea oxígeno, solo lo gasta. Cada grito es aire que no vuelve, cada palabra es energía que se va. Así que cerré la boca y escuché. Silencio otra vez. Un silencio tan profundo que me hacía oír mi propio corazón golpeando contra las costillas, tan fuerte que pensé que alguien podría escucharlo desde arriba. Intenté mover una piedra pequeña cerca de mi mano. Apenas la toqué y cayó polvo, mucho polvo, como una nube. Y ahí comprendí otra cosa. Mover cosas sin pensar podía matarme más rápido que quedarme quieto. El polvo no solo ciega, el polvo asfixia, entra en los pulmones, se pega, y el cuerpo empieza a fallar sin que te des cuenta. Empecé a sentir mareo, no un mareo fuerte, uno lento, traicionero, como si la cabeza flotara un poco. La falta de oxígeno no te avisa con dolor, te avisa con confusión, con pensamientos lentos, con decisiones malas, y ese es el verdadero peligro, porque cuando la mente falla, el cuerpo la sigue. Pensé en golpear los escombros, hacer ruido rítmico como en las películas, pero dudé. ¿Y si nadie estaba buscando todavía? ¿Y si provocar vibraciones hacía que algo más colapsara? No sabía qué hora era, no sabía si los equipos de rescate ya estaban trabajando o si aún era demasiado pronto, así que decidí esperar. Pero esperar también es una tortura, porque mientras esperas, tu mente empieza a correr, empiezas a recordar cosas sin sentido, conversaciones viejas, errores pasados, rostros, como si el cerebro intentara distraerte del miedo real. Y entonces llegó el segundo enemigo, la sed. No tenía agua, mi boca estaba completamente seca, la lengua pesada. Sentía la necesidad de tragar todo el tiempo, pero no había nada. El cuerpo empieza a gastar líquidos rápido cuando estás atrapado, sudando, respirando polvo, en estrés constante. Empecé a pensar en cuánto tiempo puede sobrevivir una persona sin aire limpio, sin agua, sin moverse, y cada número que mi mente inventaba me hacía sentir peor. El teléfono vibró ligeramente. No era señal, era solo una notificación atrasada, pero ese pequeño movimiento me recordó algo importante. La batería no es infinita, la luz no es infinita, la vida tampoco. Apagué la pantalla para ahorrar energía y me quedé otra vez en la oscuridad total. Y ahí, sin distracciones, sin luz, el miedo se volvió más claro, más honesto. Pensé en todas las personas que mueren atrapadas sin que nadie las encuentre, no porque el rescate no llegue, sino porque el cuerpo se rinde antes, porque entran en pánico, porque se mueven demasiado, porque no saben que la paciencia también es una herramienta de supervivencia. Sentí un hormigueo en los dedos, mis piernas estaban entumecidas, no sabía si por el peso o por la circulación, y tuve que tomar una decisión consciente, controlar la respiración, inhalar por la nariz despacio, exhalar por la boca aún más lento, como si estuviera engañando al cuerpo, diciéndole que todo estaba bien aunque no lo estaba, porque entendí algo fundamental. Bajo los escombros no gana el más fuerte, gana el que no se desespera primero. En algún punto dejé de saber si estaba despierto o soñando. La oscuridad constante empieza a jugar con tu mente. Sin luz, el cerebro inventa imágenes, sombras que se mueven aunque nada se mueva. Empecé a escuchar pasos, muy lejanos, como si alguien caminara sobre los escombros. Me congelé por completo, contuve la respiración. Intenté distinguir si era real o solo mi deseo transformándose en sonido, porque cuando estás atrapado, la esperanza puede mentirte igual que el miedo. Escuché un golpe, luego otro, esta vez más claro, metálico, rítmico. No era el crujido del edificio, no era casual.
Alguien estaba golpeando desde arriba y el corazón se me salió del pecho. El impulso fue inmediato: gritar, golpear, responder con toda la fuerza que me quedaba, pero otra vez me obligué a pensar, no de forma emocional, sino lógica. Si gastaba toda mi energía en ese momento y luego el sonido desaparecía, me quedaría sin fuerzas cuando realmente me necesitaran. Así que golpeé una sola vez, despacio, controlado, usando un objeto duro contra una superficie sólida. Un patrón simple: 3 golpes, pausa, 3 golpes, como había leído alguna vez, y luego silencio. Los segundos pasaron lentos, interminables, y justo cuando pensé que no había servido de nada, escuché una voz amortiguada, muy lejos, pero humana, real, no una alucinación. Y ahí fue cuando entendí al tercer enemigo mortal bajo los escombros: la euforia. Porque la euforia te hace cometer errores igual que el pánico. Sentí ganas de moverme, de empujar piedras, de forzar mi salida, pero sabía que aún no estaba a salvo, que un movimiento mal hecho podía colapsar lo poco que me protegía, así que me quedé quieto. Obedecí cada instrucción que apenas podía escuchar. No te muevas, golpea si nos escuchas. El aire seguía siendo poco, el polvo seguía ahí, pero ahora tenía algo nuevo: dirección. El tiempo volvió a distorsionarse. A veces escuchaba actividad, a veces nada, y en los momentos de silencio la mente atacaba otra vez. Pensamientos como: ¿y si se rinden? ¿Y si hay alguien más peor que yo y me dejan? El cuerpo empezaba a doler de verdad, no como al inicio, sino profundo, interno, los músculos rígidos, las articulaciones ardiendo, cada respiración un esfuerzo consciente. Empecé a notar que mis pensamientos se volvían más lentos, como si alguien bajara el volumen del mundo. Sabía que eso era peligroso. La hipoxia no te duerme, te apaga, y si te apagas, no despiertas. Así que me repetía mi nombre en la cabeza, una y otra vez, para no perderme, para no soltarme, para seguir siendo una persona, y no solo un cuerpo atrapado. Sentí como algo se movía cerca de mi pierna. Una piedra pequeña cayó, luego otra, polvo otra vez. Tosí sin poder evitarlo. El pecho me ardía, pero seguí respirando lento, porque en ese momento comprendí algo que nadie te dice. Sobrevivir no es aguantar dolor, es aguantar incertidumbre, no saber cuánto falta, no saber si saldrás, y aún así, no rendirte. Y entonces, finalmente, vi una línea de luz, mínima, casi inexistente, pero real, una grieta por donde entraba aire más fresco. No era libertad, pero era vida, y supe que mientras hubiera aire, mientras pudiera pensar, mientras no cometiera un error estúpido en los últimos minutos, todavía tenía una oportunidad. La luz no significaba que todo había terminado, eso lo entendí muy rápido, porque justo cuando empiezas a creer que estás a salvo es cuando más personas mueren. Escuché a los rescatistas hablar entre ellos, palabras sueltas, técnicas, frías, pero detrás de cada orden había urgencia. Me dijeron que no me moviera, que protegiera mi rostro, que respirara despacio. El sonido de herramientas empezó a rodearme, vibraciones, golpes controlados, cada impacto hacía temblar el espacio donde estaba. Pequeños fragmentos caían sobre mi cuerpo, algunos me golpeaban, otros se deslizaban por mi ropa. El instinto gritaba: «Sal ahora, ayuda, muévete», pero el conocimiento me mantenía quieto, porque un solo movimiento podía cambiar el equilibrio y provocar otro colapso. El tiempo volvió a perder sentido. Minutos que parecían horas, horas que parecían segundos. Sentí cómo retiraban peso lentamente. Primero presión en el pecho, luego en las piernas. El aire se volvió más limpio, más frío, más vivo. Empecé a temblar, no de miedo, sino de agotamiento absoluto. El cuerpo entrando en shock. Y allí entendí algo brutal. Muchas personas sobreviven al terremoto, pero mueren durante el rescate, por moverse, por gritar, por intentar ayudar sin saber. Cuando finalmente liberaron mi cabeza y pude ver claramente, la realidad fue peor que cualquier imaginación. Edificios colapsados, polvo por todas partes, silencio roto solo por gritos lejanos y sirenas. Manos me sujetaron con firmeza, me inmovilizaron el cuello, me colocaron oxígeno.
Yo quería decir que estaba bien, que podía caminar, pero las palabras no salían, porque el cuerpo ya no obedecía. Y eso fue lo que me salvó, no pelear contra el proceso, dejar que me ayudaran. Cuando me sacaron completamente, sentí el frío de la noche por primera vez, el cielo oscuro, sin estrellas, y lloré, no de alegría, sino de descarga, de todo lo que había contenido para seguir vivo. Más tarde supe que estuve atrapado casi 12 horas, que la mayoría en mi zona no salió con vida, que muchos murieron por errores simples: correr durante el temblor, usar escaleras, encender fuego, gritar sin control, gastar oxígeno, rendirse mentalmente. Sobrevivir no fue suerte, fue decisión tras decisión, pequeñas elecciones correctas cuando todo en tu cuerpo te pide lo contrario. Y si estás escuchando esto ahora, no para asustarte, sino para prepararte, recuerda esto: cuando la tierra se mueva, el enemigo no es solo el edificio, es tu propio pánico, porque el que se mueve sin pensar muere rápido, el que se queda quieto y piensa, vive. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de responsabilidad, porque el próximo terremoto no avisa, no manda señales, no espera a que estés listo, pero ahora tú sí puedes estarlo. Esto fue mi historia, y si algún día el suelo tiembla bajo tus pies, espero que recuerdes estas palabras, no para sentir terror, sino para saber exactamente qué hacer cuando todo lo demás se derrumba.